hablar sobre el tema de el general Juan Vicente Gómez, uno de los mejores presidentes de Venezuela. Fue el último hombre a caballo, mayormente. Hay gente que cree que fue Maíz Santa, pero no fue así. El último hombre a caballo fue Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez es un... No nos vamos a encargar mucho dónde nació y cómo era su familia, porque eso no es lo que importa, sino la gestión como presidente de la República y las cosas positivas, más que positivas, le trajeron al país. Juan Vicente Gómez era un hombre muy estratega. Él pensaba que los caudillos y las guerras civiles de Venezuela tenían que terminar definitivamente. Y fue el primero en tomar la iniciativa en derrocar todos los caudillos principales de las principales de de todas las provincias, porque él sabía que esos caudillos no le iban a hacer caso a su autoridad y al orden que necesitaba Venezuela para la recuperación de un país en prospectos económicos muy grandes. Y yo me imagino que lo primero que le exigieron a Juan Vicente Gómez para que vinieran las empresas norteamericanas y se valiera para pagar la deuda externa, es que tenía que unificar el país en un solo movimiento, en una sola... Bueno, Juan Vicente Gómez fue un tipo que estuvo en guerras civiles en diferentes estados del país. Estuvo en los llanos, estuvo en occidente, estuvo en el oriente, estuvo en el sur de Venezuela. Fue el último hombre a caballo que derrocó a todos estos caudillos. Cuando él llega al centro del país, porque de paso no le gustaba Caracas, sino que le gustaba Maracay, porque gracias a Juan Vicente Gómez fue que pudo valer a, a la ciudad de Maracay y al estado Aragua. Cuando llega victorioso, comienza lo que es la nueva constitución, una constitución que lo que permite basar en unir un ejército, una aviación, una armada junta, tanto mar, agua y aire, y convierte en Venezuela lo que sería un estado conformado, que es lo que necesitaba desde tiempos muy atrás, porque ninguno de los caudillos pudieron lograr esa unificación, porque todo el mundo estaba pendiente de sus intereses personales, como todo caudillo personalista, particularista. Le interesaba era su billete, su riqueza. Y bueno, Juan Vicente permitió todo esto y dejó una Venezuela totalmente ya lo que sería conformada, estructurada para las futuras generaciones. Fue el primer hombre que construyó carreteras, que trajo el turismo al país. Venezuela era un país turístico en los años 30. Habían hoteles de lujo, grandes hoteles de lujo, no eran unos hoteles de estos ranchos que están construyendo ahora, no, eran unos hoteles de lujo, con todo lo último en hoteles. Uno de los hoteles muy reconocidos fue el Miramar, el antiguo Miramar, que era un hotel que queda en La Guaira, que de paso en la actualidad ya es una ruina, pero uno de los mejores hoteles que había tenido el Estado Vargas y era colocado como uno de los mejores hoteles de Venezuela. También estaba el Hotel Maracay, que era un hotel súper lujoso también. Y en Venezuela hubo muchos hoteles. O sea, era un país que estaba en dirección a un desarrollo y lamentablemente con la muerte de Gómez se cayeron todos estos, estos proyectos que habían, porque Venezuela estaba yendo a un nivel ya totalmente preocupante para los otros países porque estaba superior, pues estaba por arriba. De paso era un país totalmente libre porque había moneda fuerte, había diversidades de moneda, había libertad monetaria. Gómez había pagado la deuda externa en bolívares porque los bolívares valían más que el dólar, era una moneda fuerte.
Entonces la gente prefería que le pagaran en bolívares que en dólares. O sea, es una cosa que lamentablemente el venezolano no va a saber nunca lo que es vivir en esos tiempos. Claro, hay que resaltar también que Venezuela vivía en una crisis epidemiológica porque había epidemias de malaria, enfermedades sumamente graves para toda la sociedad venezolana, producto de las mismas guerras civiles, que eso es una cosa que no pudo controlar Juan Vicente Gómez, porque esto estaba fundido de muchos enfermos, de muchas enfermedades, había cólera, había malaria, había de todo, viruela, mal de sésamo, leprosos, había una cantidad de enfermedades. Y bueno, lamentablemente los niveles asistencias médicas eran bajos en aquel entonces. Claro, la gente tiene que entender el transcurso de lo que pasó en los tiempos de Gómez, porque acuérdense que a Gómez le da un país, después que lo unifica toda Venezuela, le da un país totalmente destruido. No tiene población, no tiene ni siquiera médicos graduados, porque había gente curandera y andaban por las calles ahí ayudando a médicos que eran graduados en Europa y en otros países y se venían a Venezuela a aplicar esos conocimientos aquí. Y bueno, y que también viene la leyenda de José Gregorio Hernández, que era un señor que curaba a los enfermos y era muy reconocido en Venezuela, porque de paso el señor se la pasaba viajando en diferentes partes del país y era muy reconocido. Y era muy famoso también. Entonces, porque formaba parte de este plan de ayudar a los enfermos, porque eran demasiados enfermos en Venezuela, eran muchos, porque la epidemia era grande. Y también otra cosa que tenemos que añadir es que en esas épocas la educación también era pésima, mucho analfabeta, no había gente que no sabía escribir ni leer, por la misma situación, porque venía de un país que estaba en ruinas total, país que nunca se invirtió sino en caudillos personales, en las riquezas personales, en el particularismo tan grande que había. Y bueno, Gómez no podía hacerse cargo de todo. Y lamentablemente la gente que estaba alrededor de él tampoco como que le interesó que se hicieran escuelas, que se hicieran algunas cosas privadas que ayudarían a la comunidad a hacerse más rica, más millonaria. O sea, no, nunca se interesaron por eso porque siempre triunfó el particularismo en Venezuela. Bueno, Juan Vicente Gómez hizo muchas obras a nivel militar, así como a nivel civil también. Ayudó a Maracay a ser transformada en lo que era antes un pueblito de vacas a un pueblo industrial, porque Maracay, las empresas que estaban ahí eran empresas todas de Gómez, porque antes la gente no quería invertir en Venezuela, quería invertir en petróleo. Aquí llegó a haber como 360 empresas petroleras que les pagaban una regalía al Estado, pues le pagaban unas concesiones, porque ustedes saben que las concesiones siempre ha sido una política de Estado en estos países latinoamericanos, y bueno, Venezuela no era la excepción. Y ellos le pagaban unas regalías a Gómez y con eso pudo pagar la deuda externa, porque las empresas, siempre yo he dicho que Venezuela jamás ha tenido una nacionalización completa una nacionalización del petróleo, porque siempre en la explotación petrolera han estado puras empresas que son extranjeras, nunca ha sido de venezolanos que exploten verdaderamente el petróleo. Eso es puro cuento, una falacia que nos han creado aquí los socialistas por muchos años. A diferencia de Gómez, que nunca nos engañó, porque él simplemente quería que le explotaran y le pagaran sus comisiones por, por permiso de explotar el petróleo aquí en Venezuela, y que utilizaran ese petróleo y lo invirtieran aquí en carreteras, en cosas, en derivados, en muchas cosas que permitieran que se desarrollara el país y creciera un poco más. Cosa que ningún presidente después de Gómez hicieron eso. Si acaso Pérez Jiménez, que quiso imitar algunas cosas de Gómez, pero al final no lo dejaron. Bueno, vamos a ir terminando esto. Me parece que Gómez fue uno de los grandes presidentes de la historia,
es importante recordarlo. Ojalá hubiese dejado un mentor de verdad, así como él, de carácter, estratégico, inteligente. Y bueno, no lo dejó, nos dejaron estos comunistas, Eliezer López Contreras, y para de seguir. Hasta una nueva transmisión.